Hay una canción cristiana que dice, el ayer ya pasó, te necesito hoy, dice la canción. ¿La ha escuchado usted? O sea, usted puede haberse llenado, haber estado en un seminario, en un congreso, puede haber estado, no sé, haber el apóstol más grande del mundo, pero eso fue ayer. El apóstol vino el jueves, el miércoles estuvo el pastor Ernesto, la profetisa estuvo viernes y sábado, pero hoy día es domingo y cada día necesitamos más del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Levante su mano, cierre sus ojos, dígale: Señor, yo te necesito hoy. Te necesito hoy, Señor, hoy, más que ayer. Ayer ya pasó, Señor. Ayer tuvo su gloria, pero hoy te necesito. Señor, te necesito. Te necesito. A ver si lo puede decir. Te necesito, Señor, más que el día de ayer, Señor. Te necesito hoy, aquí y ahora, Señor. Ayúdanos a entender que la llenura es diaria, es cada día. Dice tu palabra, el que no toma su cruz y me sigue cada día no es digno de ser llamado mi discípulo. Gracias, Señor, porque en el Evangelio no existe tal cosa como una sobredosis de alimentos espiritual o de agua o de bendición. No existe eso, Señor, porque nunca, jamás vamos a poder ser completamente saturados y llenos de tu presencia, porque tú eres infinito, Señor. Eres infinito. Nunca, Señor, lograremos almacenar todo tu poder, toda tu esencia en nosotros. Eso es imposible, Señor. Por eso cada día te necesitamos más que ayer. Cada día te necesitamos, Señor. Un día, Señor, sin estar en tu casa, un día sin estar en tu presencia, Señor, es una pérdida, como decía el salmista, de 1000 días fuera de ellas. Ayúdanos, Señor, a entender esa realidad, Señor, y a estar siempre, siempre apegados a tu presencia. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, porque el congreso en realidad termina hoy, Señor. Hoy termina y tú siempre dejas el mejor vino para el final, Señor. Y hoy hemos bebido, Señor, la alabanza, hemos bebido un vino exquisito de la adoración, Señor. Hemos sentido tu presencia, Señor, fuerte a través de las alabanzas, a través de la música. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no se necesitan multitudes, Señor, para adorarte, para bendecirte. Aquí este puñado de tus hijos que estamos reunidos hoy, Señor, hemos podido sentir tus caricias. Hemos podido sentir, Señor, tu presencia cuando disponemos nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno y lo hermoso y maravilloso que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús oramos con esa bendición que solo tú sabes dar, que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Dele más fuerte el aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, queridos hermanos, Dios nos bendiga. Mire, hoy tenemos una palabra muy hermosa, preciosa, que el Señor nos ha provisto para este día. Yo le he titulado 8 pasos para el ascenso en las vidas cristianas. 8 pasos para ascender en la vida cristiana. No sé si a usted le interesa, pero yo lo encuentro extraordinario. Y está basado en lo que se llama las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Ahí está basado esta palabra que el Señor nos tiene para hoy. 8 pasos para ascender en la vida cristiana. Las bienaventuranzas. Dios nos ayuda, hermanos. Anótelo ahí en sus apuntes y vamos a darle de lleno ya a esto porque la hora nos ha alcanzado, pero ha sido para bien. Amén. Amén. Ha sido para bien. Queridos, busquemos allí, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, desde ahí en adelante va a estar la palabra. Desde el versículo 3 en adelante. Leo el 1 y el 2 para que sea la introducción, ¿cierto? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
Y comenzó con una parábola con una enseñanza que va desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Y en esos 12 versículos tenemos 8 pasos para el crecimiento en la vida cristiana. Todo cristiano tiene que pasar por estos 8 pasos. Amén. Ahí ya le di el antecedente principal. Todo cristiano debe pasar por estos 8 pasos si es que quiere llegar a la estatura de un hombre, de una mujer perfecta. ¿Qué significa? ¿Qué significa perfecto? No significa sin errores, significa madura, una persona que ya ha alcanzado la madurez cristiana. El primer paso, escríbalo por favor allí. El primer paso para la ascensión, ¿cierto? Para crecer espiritualmente. El primero, si no tenemos este aspecto en nuestras vidas, todo lo demás está de más. No se puede crecer. Nunca usted va a crecer en el Evangelio si primero no pasa por el paso número 1, que se llama el paso de la humildad. El paso de la humildad. Este paso es necesario porque alguien puede saltárselo, puede intentar hacer trampa y avanzar con el 3 y el 4, pero no va a llegar lejos, se va a caer, porque esto es igual que un peldaño de escalera, necesita el primero para poder seguir subiendo. No se puede hacer trampa, nadie que no pase por este paso de la humildad va a seguir adelante en la carrera cristiana. Por eso mucha gente deserta. ¿Está escuchando, iglesia? Amén. Por eso mucha gente deserta, por eso mucha gente no dura mucho en las iglesias, en el camino del Señor, porque se olvidan que la base, si gusta lo anota, la base, el cimiento de nuestra carrera como cristianos está basado en la humildad, no en el orgullo, no en la altanería, no en que yo soy perfecto, no cometo errores, sino que en la humildad. La humildad. La humildad, y usted me preguntará, ¿qué significará la humildad? Bueno, la humildad es la necesidad, escriba allí, es la necesidad de Dios reconocida. Es cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios. De allí parte la humildad. Ningún ser humano es humilde a no ser que reconozca su necesidad delante de Dios. Lo vuelvo a decir, ningún ser humano es humilde a menos que reconozca su necesidad delante de Dios. Puede ser pobre, muerto de indigente, pobre de estos que viven debajo de un puente, pero si esa persona no reconoce su necesidad de Dios, ante el punto de vista divino, no es humilde, sino que es un altivo, es un orgulloso. A pesar de que de aspecto parece humilde, pero en el fondo hay un estado de orgullo, de vanidad, de altanería, que no le deja acercarse a Dios. La humildad no tiene nada que ver con la condición económica. Escríbalo. La humildad no tiene nada que ver con la condición económica. Usted puede ser un multimillonario, pero si esa persona reconoce que todo lo que tiene se lo debe a Dios, que todo lo que tiene es por Dios, para Dios, de Dios, esa persona desde el punto de vista divino es humilde de corazón, porque ha reconocido su dependencia de Dios. Hay un concepto equivocado de que mientras menos tengo, de que mientras más pobre soy, mientras más necesidades yo tengo, si yo tengo mis zapatos con hoyo abajo en la suela, que si yo tengo mis pantalones todos remendados y con parche, que si yo tengo una ropa interior que la he usado 1.000.000 de veces y está allí y no la puedo cambiar, soy humilde. Eso no es verdad, eso es una equivocación muy grande. Mucha gente comete ese error de pensar que la pobreza es sinónimo de humildad. Y no es así. No es así. La humildad es reconocer a diario que tenemos una necesidad
de Dios en nuestras vidas. Y de que todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestros hijos, las cosas materiales, espirituales, todo es de Él, es por Él, es para Él y es dado de parte de Dios. Cuando usted mira la vida así, no se va a sentir mal de que Dios le bendiga, de que Dios le prospere, de que Dios le dé una casa propia, de que Dios le dé un vehículo propio, de que Dios le dé las cosas para su salud, para la educación de sus hijos. Usted no se va a sentir culpable, no se va a sentir así. El enemigo quiere hacernos pensar así, de que mientras más cosas Dios nos dé, entonces es porque estamos en pecado. Y no es así. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Dios quiere darnos las cosas que necesitamos para que podamos nosotros ser felices con Él, siempre y cuando mantengamos la humildad. Mantengamos la humildad. Esta humildad es diferente a la soberbia. La gente que tiene dinero normalmente dice: yo me la puedo todo, puedo ponerle el pie encima a cualquiera, puedo hacer lo que quiero, puedo violar leyes, puedo hacer lo que quiero porque yo tengo plata, tengo poder, tengo influencias. Ese es el pensamiento del mundo. Pero el cristiano no, dice: yo todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que seré es porque Él lo ha hecho en mi vida. Es porque el Señor lo ha hecho. Cuando usted piensa así, cuando usted entiende esa verdad, entonces usted es la persona más feliz del mundo, porque bienaventurado significa, escriba, bienaventurado significa feliz, significa dichoso. Eso significa la palabra bienaventurado. Cuando le está diciendo el sermón del monte, las bienaventuranzas, está diciendo 8 pasos para ser completamente feliz en la vida. No sé si le interesa ser feliz. Porque hay gente que confunde y dice: no, hay que estar amargado, hay que estar triste. Eso es lo que Dios quiere. No, mentira. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Que seamos benditos, que seamos bienaventurados, felices. La felicidad no consiste, dice la palabra, en la cantidad de bienes que podamos tener, sino que consiste en conocerlo a Él. No lo recibieron, parece. La felicidad no consiste en la cantidad de bienes que podamos tener, sino en conocerlo, a Él, a Dios, a Él. Reconocerlo es la palabra, en el idioma original significa reconocerlo, es decir, que todo lo que tenemos sabemos que viene de Él y es de Él y todo es por Él. Amén. Gloria a Dios para siempre. La humildad, este paso. Leámoslo por favor allí en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dice los pobres materialmente? ¿Qué dice? Los pobres en espíritu. Es decir, que reconocen su necesidad de parte de Dios y que si no están conectados con Dios son unos indigentes espirituales. Que si no están conectados con Dios, están en un estado de indigencia espiritual. Reconoce la palabra indigencia. Es la persona que no tiene recursos, que no está contratado, que está en un estado de pobreza paupérrima. ¿Aló? Cuando no estamos conectados con Dios, entonces estamos en un estado de indigencia espiritual. Estamos en pobreza espiritual. Cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Por eso dice: felices los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen su pobreza espiritual. Reconocen que si no es por Dios estaríamos perdidos. Reconocen de que su espíritu es bendito cuando Dios suple las necesidades espirituales. Cuando reconocen que por sí mismo su espíritu no puede darle lo que Él necesita, que necesitamos de Dios, de Él, de todo lo que Él nos provee. El primer paso es la humildad, es saber y reconocer nuestra necesidad por Dios. La humildad también tiene otro matiz, que es el siguiente: es la capacidad de servir también. Ninguno que no tenga esta capacidad de servir ha alcanzado la humildad.
Dice la palabra que los que se enseñorean de la gente es en el mundo. Los reyes, los príncipes, la gente se enseñorea. Pero dice que entre nosotros no debe ser así, sino que debemos tener esta capacidad de servir que aparece en Lucas 22, 26. Lucas 22, 26. Búsquelo, por favor, y vaya tomando notas, apunte. Porque la humildad también, uno de los aspectos, es la capacidad de obedecer. De obedecer. Dice 22, 26. Mas no sea, no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. La humildad está en la capacidad de servir a nuestros hermanos, de servir en la obra del Señor. El servicio es uno de los pasos bases de todo cristiano. Yo se los he enseñado. Todo lo que no sea humildad, todo lo que no sea servicio y evangelismo, termina transformándose en religión. Y no me malentiendan, no es el evangelismo necesariamente solo y exclusivamente este que salimos aquí a la plaza Antofagasta y predicamos con parlante y con tratado. Ese es un aspecto del evangelismo. El evangelismo también es poder hablar con el vecino, con la vecina, con el hijo, con la hija. El evangelismo también es repartir un volante en las micros, es hablar, es compartir, es poder predicar la palabra en los hospitales, en las cárceles. ¿Aló? El evangelismo es mucho más amplio que tan solo salir a una plaza, que es nuestro deber, pero es mucho más que eso. ¿Están de acuerdo? Amén. Todo lo que no sea servicio, evangelismo, termina transformándose en religiosidad. Sí, porque la gente solo viene a sentarse a la iglesia, viene a recibir, viene a escuchar, viene a engordarse con la palabra que es tan hermosa, pero no la pone en práctica. Hay cierta bendición en escuchar la palabra, dice, pero hay doble bendición y es mucho más abundante la bendición de aquel que la pone en práctica la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Avancemos, por favor. La humildad también es tener un correcto concepto de sí mismo. La humildad parte también por tener un correcto concepto de sí mismo. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad también es reconocer que necesitamos a Dios, de que somos dependientes de Dios, y reconocer cuál es nuestro nivel espiritual, cuál es nuestra condición también dentro del reino del Señor. Reconocer, escriba, nuestro lugar en Cristo. Reconocer nuestro lugar. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo Romanos 12, del 4 en adelante, habla acerca del cuerpo. Dice dice el cuerpo, hay muchos miembros, pero todos somos parte de un cuerpo, ¿cierto? ¿Eso habla? Sí. Amén, amén. Está diciendo que debemos reconocer cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y eso nos hace humildes. Porque hoy en día la gente no quiere reconocer cuál es su lugar en el cuerpo. Todos quieren ser cabeza, todos quieren ser el cuello que afirma la cabeza incluso. Pero son pocos los que quieren ser pies, los que quieren transportar esto. Son pocos los que quieren ser manos, que significa los que hacen las cosas. ¿Aló? Todos quieren ser cerebro. Pero una cabeza con 7 cerebros es un monstruo, ¿cierto? Yo vi un reportaje la otra vez de un personaje del siglo pasado
que tenía una cabeza acá atrás, o sea, una cara acá atrás. Tenía la cara adelante y acá atrás tenía otra cara, y era un fenómeno, y iba por los circos, y un caso así. Se llama un gemelo parásito, así se le llama, que nacen con el cuerpo de otra persona pegado, pero la única parte que se desarrolló de su gemelo parásito era la parte de atrás, y era otra cara. Él tenía una cara adelante y una cara así como de un viejo chico, bien feo, acá atrás. Y lo llevaban a los circos y él mostraba su... Y lo más raro de todo esto es que esta cara hablaba. Y decía una cantidad de blasfemia de esa cara. Y insultaba. Y lo único que hacía esta cara de acá atrás era insultar, era blasfemar. Y hablaba cosas muy horribles del diablo y cosas así. Por eso lo llevaban y la gente salía, pero despavorida de los circos. Y era la atracción del momento. Investíguelo, véalo usted en la internet. Eso quiere decir que cuando hay dos caras en una cabeza, cuando hay dos voces, al final termina transformándose en un fenómeno. ¿Aló? Por eso hablamos de la visión ministerial. Es cierto, cada uno de nosotros tiene una visión, tiene una forma de ver las cosas. ¿Amén? Pero hay una visión que se llama visión ministerial, que es la visión de reino. ¿Qué es la visión de reino? ¿Qué es la visión que a nosotros nos unifica y que nos lleva a una meta? Porque si no hubiera una visión, no hay una meta. ¿Aló? Si no hay una visión, ¿cómo sabemos que llegamos a la meta? Porque cada uno tiene su propia visión. Entonces una cabeza con dos visiones se transforma en una especie de engendro. ¿Aló? Una cabeza con dos bocas y con una habla bien y con la otra vocifera, termina transformándose en un monstruo de circo. A ver, ahí atrás. Tomen sus lugares, por favor. Ubíquense. Tomen su lugar. Venga a sentarse más para acá. Siéntese nomás, hermano Ónico. Siéntese para acá. Cuando hay dos bocas hablando, se transforma en un fenómeno de circo este asunto. Por eso la humildad consiste en saber escuchar. La humildad consiste en saber escuchar, saber, como decía el apóstol el día jueves, hacer el evangelio que a veces se llama evangelio de dientes apretados. Hay veces que uno no está de acuerdo, hay veces que uno tiene sus diferencias, pero yo me la callo, yo me la guardo por amor a la visión ministerial. Por amor, aquí tiene que haber humildad. Si no hay humildad, el ministerio no va a poder salir adelante. Si no hay humildad, el cristiano no va a poder seguir avanzando. Es que a mí nadie me enseña, es que yo me las sé todas, es que esto y que lo otro. Eso no es humildad. La humildad es la capacidad, escriba, de ser enseñado. Es la capacidad de ser enseñado. De reconocer nuestro lugar en Cristo, de saber que necesitamos pastores, saber que necesitamos evangelistas, saber que necesitamos apóstoles, saber que necesitamos profetas, saber que necesitamos maestros. Y reconocer cuál es nuestro lugar en el Señor y aceptarlo. Aceptarlo, ¿me está escuchando? Aceptarlo. ¿Cuál es mi lugar dentro del cuerpo? Y ejercer nuestra función. A nadie le gusta ser dirigido, a nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta que le impongan cosas ni le digan lo que tienen que hacer. El cuerpo se resiste, el ser humano se resiste a ser dirigido, ¿o no? Resisten a la autoridad, resisten a los carabineros, resisten a la política, resisten al médico, resisten al profesor. En la esencia del ser humano es resistirse a la autoridad. Pero en la humildad uno pasa al siguiente paso. Escriba, que es la capacidad de sujetarse y estar sumiso a la autoridad. Primera de Pedro 5:5. La humildad es la capacidad de estar sujeto y de estar sumiso. Esa es la humildad. Si yo no soy capaz de sujetarme a un hombre que veo, dice,
¿cómo me voy a sujetar o voy a obedecer o voy a amar o lo que sea a un Dios que no se ve? Primero tengo que ser capaz de amar, de sujetarme y de respetar a un hombre que veo que es de carne y hueso. Si no soy capaz de sujetarme, de obedecer, de estar sumiso, de estar sujeto a un hombre que lo veo, ¿cómo voy a ser sujeto a Dios? Hay gente que dice, yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Hay gente que dice, no, si yo dependo de Dios, a mí me dirige Dios, yo solamente creo en Dios, para mí Dios es todo, y Él me guía, Él me dirige, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía Cantinflas, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña que el principio de esta humildad es esta capacidad de estar sujeto, de estar sumiso. Mira, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Se fija? Estén sujetos a los ancianos. Y todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué razón? Porque dice, Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al que no se deja influenciar por la autoridad. Dios lo resiste. Será muy lindo, muy buena persona, pero si se resiste a la autoridad, es un soberbio, es una soberbia. Hablará muy lindo, será muy lindo, muy linda, pero si se resiste a la autoridad, está en un estado de desobediencia, de soberbia. Y Dios lo dice, yo se los he enseñado. La palabra dice que es como un pecado de adivinación y de hechicería, la rebeldía y la desobediencia. ¿Aló? Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. El humilde es el que reconoce a Dios, que todo lo que tiene viene de parte de Dios, tiene una capacidad de servicio, de evangelismo, tiene la capacidad de entender quién es en el cuerpo, estoy haciendo un resumen, y tiene la capacidad de estar sujeto y de estar sumiso ante la autoridad. Si no se parte por allí, queridos hermanos, entonces todo no tiene pie ni cabeza este asunto. ¿Sabe, iglesia? A veces el diablo nos hace pensar que estamos en nuestro peor momento. Es que falta este, que falta el otro, es que hay sillas vacías, lo que usted quiera. Pero usted no se da cuenta de que cuando entendemos este principio de la humildad, ¿me está escuchando? No es nuestro peor momento, sino que es nuestro mejor momento. Porque a contar de este momento, cuando quede este grupo que entiende este concepto de la humildad, Dios podrá hacer grandes cosas en medio nuestro. Porque es el primer paso a entender. El segundo paso, escríbalo, son 8, ¿ah? Mire la hora que es, ¿qué hora es? Yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver todos. Vamos a avanzar lo que más podamos. Pero el segundo paso, escríbalo por favor. Y la gente que está por primera vez, que Dios le bendiga, démosle un aplauso a la familia que está allí, ¿cierto? Estamos contentos. Porque todo lo que hacemos es para ustedes. El seminario y todas estas cosas que hay son una excusa para tener un lugar para ustedes, para su familia. Amén. Y aquí nosotros acostumbramos a traer cuadernitos, lápiz, todo eso, son todos muy obedientes porque vamos dando apuntes y en la casa repasan, pueden tomar allí la Biblia y leer más calmadamente. Amén, amén. Entonces, el segundo paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Esto está en Mateo 5:4, que es las bienaventuranzas, ¿cierto? Avancemos con el versículo 4 del capítulo 5. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero no es un lloro porque vi una teleserie, hermano. No es un lloro porque vi la Teletón y el Don Francisco me hizo llorar. No es un lloro porque estoy picando cebolla. No es un lloro por esto y por lo otro, sino que es un lloro, escriba, es un dolor por haberle fallado a Dios.
Es un dolor por el pecado cometido. No hay arrepentimiento verdadero si no sentimos profundo pesar y dolor de haberle fallado a Dios. Alguien no se ha arrepentido hasta que siente el dolor de haber fallado. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar y que las conciencias iban a estar cauterizadas. Significa esto que ya iban a estar prácticamente insensibles al dolor. ¿Aló? Usted dice, ¿cómo es posible que niños de 14, 15 años salgan y maten a un carabinero y maten gente y los lleven a juicio y después salgan del juicio en libertad y salgan vanagloriándose y diciendo que maté a un carabinero porque estaba de cumpleaños, hermano? ¿Cómo es posible? Porque se ha perdido esta capacidad de sentir dolor, de sentir pesar por haberle fallado al Señor, por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento verdadero se siente cuando hay derramamiento de lágrimas, porque tú entiendes lo profundo de tu maldad, de tu error. Hoy en día tenemos un arrepentimiento muy light, un arrepentimiento, como decía el pastor Ernesto Silva, en cómodas cuotas. Tenemos un arrepentimiento que no es genuino. Hoy en día la gente pasa, hace la oración y se está riendo. No, antiguamente el arrepentimiento era genuino, era desde adentro. Yo sentía dolor, sentía hastío de haberle fallado al Señor, y era un pesar y era un dolor muy grande de saber que le he fallado a Dios, que le he fallado a la esposa, le he fallado a los hijos, le he fallado a la sociedad, le he fallado a todos. ¿Aló? Todos aquellos que se lloren, que sientan dolor por su pecado, esos, dice la palabra, ¿usted lo leyó? 5:4, porque ellos serán consolados. Y el consuelo viene del perdón. ¿Cuándo una persona recibe consuelo? Cuando es perdonada. Cuando una persona es perdonada, su alma recibe consuelo. Porque puede haber ofendido a un hijo y el hijo no lo mira, no lo toma en cuenta y pasan muchos años y se guarda este rencor. Pero cuando hay un encuentro y ellos se perdonan, hay consuelo. Mientras esté ese rencor allí, hay una carga, hay un malestar, hay un envejecimiento prematuro en el cuerpo incluso. Está demostrado que la gente que sufre grandes penas y grandes tristezas y cargan con mucha amargura en sus hombros, se va envejeciendo prematuramente. Su piel, sus huesos son afectados de alguna manera por ese dolor, por ese quebrantamiento. La gente lo llama acabamiento. ¿Lo ha escuchado usted? Una persona que antes era vital, que era juvenil, y de pronto, hermano, a los 50 años está con el pelo blanco, está chueco, flaco, y la gente dice, ¿qué está acabado este caballero? Está pero en las últimas. Y normalmente es porque lleva una carga de dolor, una carga de sufrimiento y de falta de perdón encima, que lo envejece. El Salmo 32:3 dice claramente, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Aló? El arrepentimiento es el segundo paso para el crecimiento en la vida cristiana. Segunda de Crónicas 7:14. Anótelo. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Primero, fíjese, se da cuenta que antes del arrepentimiento está la humildad. Y estamos leyendo un versículo del Antiguo Testamento, ¿se fija? Porque hay gente que dice que si no está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no es bíblico. Y eso es una tontera muy grande. Ya sea que esté en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, si está en la Biblia es palabra de Dios igual. Hay gente que dice, no, es que tiene que estar en el Antiguo y tiene que estar en el Nuevo. Si no, no es doctrina, no es aplicable, dicen. Eso es lo que dice el diablo, hermano.
Si está en el Antiguo Testamento, es tan palabra de Dios como en el Nuevo Testamento, hermano. Hay gente que dice, no, si está en el Antiguo es para Israel, y si está en el Nuevo es para la iglesia. Eso es una falsedad absoluta. No, todo lo que dice, toda la Escritura es apta y es útil, dice la palabra, para redarguir, para enseñar, para exhortar, ¿o no? Pero para esos coladores y cabezones, aquí tenemos uno en el Antiguo Testamento también. ¿Le parece? Dice, si se humillare mi pueblo, primero, humildad. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de esos malos caminos. Entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el versículo 15 dice que a contar de ese momento, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Aló? El arrepentimiento es convertirse, es tener un cambio en 180 grados. No en 360 grados, porque hay gente que escribe que te quiero tener un cambio en 360 grados, que es a donde mismo, hermano, si son 360 grados. En 180 grados significa que yo iba para allá y me voy vuelta y cambio de curso, hago todo lo contrario a lo que estaba haciendo. Dios nos ayude. Humillarse, convertirse, dejar el mal camino. Isaías 55:7. Isaías 55:7. No hay arrepentimiento sin dejar cosas. Escríbalo. No hay arrepentimiento si yo no dejo ciertas cosas. Si yo no abandono ciertos hábitos, si yo no dejo ciertos caminos, si yo sigo siendo el mismo que antes, si yo sigo haciendo las mismas prácticas que antes, entonces no me he arrepentido de verdad. Estoy influenciado, me gusta el Evangelio, estoy convencido, pero no estoy convertido, porque estar convertido significa de que yo he cambiado de curso y ya no hago las cosas que antes hacía y que le provocaban tristeza al corazón de Dios. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero para que Dios te pueda perdonar, primero hay que volverse a Él. Para que Dios pueda perdonar su pecado, primero hay que dejar el pecado en que estamos viviendo. Si usted no deja su actual vida de pecado, no puede recibir el perdón de Dios. Y eso es triste, hermano. Es triste porque el consuelo viene cuando somos perdonados. ¿Aló? Cuando somos perdonados, viene el consuelo. Entonces la Biblia nos dice, arrepiéntense, dejen esa vida que a Dios no le gusta, para que puedan ser utilizados en cosas mejores, dice la palabra, en cosas de más honra. Entonces deben santificarse y ser vasos de más honra aún. Amén. ¿Usted quiere crecer en estas cosas del Evangelio? ¿Quiere llegar alto en esto del Evangelio? Entonces debe purificarse, debe limpiarse, debe ordenar su vida para que Dios lo lleve a otras esferas y pueda dar más fruto, porque el key de este asunto es dar fruto. ¿Para qué yo soy humilde? ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué quiero crecer? Para hacer de fruto y mucho fruto. Amén. Porque el árbol que no da fruto, dice, será cortado y quemado. Pero para dar frutos hay que crecer. Son cosas lógicas las que está diciendo el pastor. Son lógicas, pero a veces no las entendemos bien. Para poder dar fruto tenemos que crecer. Tenemos que subir de nivel para seguir dando fruto. Un arbolito así va a dar unos limones, qué sé yo, y va a dar 3, 4. ¿Sí o no? Pero si ese arbolito lo cambiamos, lo trasplantamos y crece y se hace un árbol grande, ¿cuántos limones va a dar? Mucho. Y ahora que está tan caro el limón. Así. Pero para que ese árbol pueda dar más fruto hay que arreglarlo, abonarlo, trasplantarlo, hacerlo crecer. Y lo que estamos viendo son esos pasos para poder crecer. Porque si usted quiere quedarse en la silla, ¿aló?
Si quiere quedarse en la silla permanentemente y no crecer y ahí nomás manteniéndose, se va a transformar en un fenómeno de circo. Hace poquito murió la bebé más vieja del mundo, ¿lo leyó usted? Una niña que tenía como 19 años y tenía el cuerpo de una niña de 2 años. ¿Lo leyó? ¿Lo vieron? ¿No ven noticias? ¡Wow! Puro Facebook nomás, puro Facebook. Pero ayer en las noticias salió que murió aquí en Centroamérica, véanlo, una niña que tenía el cuerpo de una bebé de 2 años, pero ella tenía 19 años. Y como ya no le dio más el sistema de crecimiento de su cuerpo, murió. Pero usted la tomaba en brazos y tenía 2 años aparentemente. Pero era una chica ya grande, adulta. En eso se van a transformar todos aquellos que pasan años y años y años y años en la iglesia y no crecen, y no dan frutos, y no dan resultados. ¿Aló? Dios nos ayude. Dejar las cosas, cambiar nuestros malos caminos, dejar los malos hábitos. Si tenemos algún aspecto en nuestra vida que no está bien, cambiarlo, no dejarlo, no hacer vista gorda, no decir, no, si hay otras cosas peores, no. Desde lo más básico vayamos limpiándonos hasta lo más complicado. ¿Aló? Hay cosas que podríamos dejar así de fácil. Por ejemplo, las malas palabras. De un día para otro podemos dejar de decir garabatos. ¿Aló? Y es cosa que usted se compromete y diga, yo no digo más garabato. Y de un día para otro usted lo puede dejar. A menos que lo presionen y lo hagan de alguna forma, le hagan echar un garabato, ¿me entiende? Eso ya es una presión que le echaron encima. Pero normalmente usted puede dejar de hacerlo. ¿Aló? Y hay cosas que podemos ir superando día a día. Podemos ir superando a diario. Si nos proponemos. Y con la ayuda del Señor aún mejor todavía. Pero hay cosas que son más difíciles de arreglar. Pero aún esas cosas, Dios dice, de todas formas hay que solucionarlas. Y hay que hacerlo ya. ¿Aló? Por favor, ponga cara de suma urgencia. ¿Usted tiene esa cara de suma urgencia? Cuando tiene que hacer un trámite urgente, cuando tiene que hacer algún asunto urgente y usted sabe que tiene que hacerlo y si no lo hace le embargan la casa o va a quedar sin pega o lo van a meter preso. Ponga esa cara de suma urgencia porque Dios le dice, es sumamente urgente que tú ordenes tu vida. ¿Aló? Es sumamente urgente que usted lo haga. ¿Aló? El tercer paso y último, porque ya nos ha alcanzado la hora, es la mansedumbre. Tercer paso, la mansedumbre. Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. La gente equivoca muchas veces la palabra mansedumbre y la confunden con una pasividad, la confunden con una debilidad de carácter, la confunden con una especie de timidez. Piensan que ser manso es ser tímido, es ser de carácter corto, es de ser corto de genio, ¿me entiende? Es como una persona que no reacciona con nada. Introvertido. Piensan que eso es ser manso. Pero la mansedumbre es otra cosa. La mansedumbre, escriba, marca el nacimiento de un nuevo espíritu. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Porque dentro mío surge algo que se llama la mansedumbre. La mansedumbre surge en el momento en que yo nazco de nuevo. Y enseña la Biblia que es un fruto y es un resultado de haber nacido de nuevo. ¿Aló? Por lo tanto, no es algo que usted pueda adquirir así leyendo el diario, no es algo que usted pueda adquirir viajando y navegando por la internet, no. Es algo que viene en el momento de nuestra conversión,
Cuando nos hemos arrepentido de todo corazón, Dios marca nuestra vida poniendo un espíritu de mansedumbre. Antes el hombre era altanero, antes el hombre era orgulloso, era amalditado, esa es la palabra. Pero una vez que él ha reconocido al Señor y ha venido al Señor, algo cambia. ¿Está escuchando? Algo cambia. ¿Se ha fijado cuando alguien nace de nuevo que hasta la cara le cambia? ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto en campañas evangelísticas cuando alguien recibe al Señor de verdad, hermano. Cuando alguien recibe al Señor de todo corazón, hasta su rostro cambia, se le limpia hasta la cara, algo sucede, su expresión cambia. Antes usted lo veía y era un maldito, era alguien que tenía una cara hasta de degenerado. Pero cuando recibe al Señor, cuando se arrepiente, cuando este rayo de la unción de Dios le golpea y le da la capacidad de entender que necesita a Dios de todo corazón, entonces hasta su rostro cambia. Su rostro, su mirada. Cuando llega a la casa la gente le dice: no sé qué te pasó, no sé en qué volada estás metido, pero algo pasó en ti porque tú tienes otro rostro. Es el mismo feo de siempre, ¿me entiendes? El mismo, no se ha hecho cirugía plástica, no se ha hecho un fashion emergence, pero esa persona ha recibido al Señor en su corazón. Y cuando alguien recibe al Señor en su corazón, hasta el rostro le cambia, la mirada le cambia, la forma de hablar le cambia, la forma de ver la vida le cambia, porque el Señor en su palabra dice que Él nos ha llamado para cambiar nuestras vidas, para hacernos diferentes a como éramos antes. Que el Evangelio no es religión, no es religiosidad, sino que el Evangelio es cambio, el Evangelio es vida, el Evangelio es cambiar. El Evangelio significa que yo antes estaba perdido y ahora estoy salvo. El Evangelio significa que antes yo iba hacia la maldad, hacia el pecado, en eso invertía, pero ahora no, ahora yo invierto para el bien, para la justicia, para la obra de Dios, para el reino de Dios. Antes yo odiaba lo evangélico, odiaba a Dios, odiaba todo, pero ahora yo amo a Dios, amo a mis hermanos, amo la obra del Señor. He cambiado, algo en mí ha cambiado. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un nuevo rostro, tiene que haber una nueva forma de ver las cosas. Gloria a Dios. Si no hay un cambio, entonces no hay un verdadero arrepentimiento ni un nacimiento nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, surge de nuestro interior la mansedumbre. La mansedumbre usted no la puede aprender en un colegio. No la puede aprender en la universidad. La mansedumbre surge como fruto del Espíritu habitando en usted. Gálatas 5, 22, 23. Ya estamos concluyendo. El paso número 4 era maravilloso. Esta máquina. Estaría a hablarle del paso 4 porque... Pero están acostumbrados, estamos saliendo a las 11:30 todos los días, hermano, así que... Y ya estamos aquí, es que... Me salió medio argentino, ¿viste? Se me fue el acento, querido. Ya vení. Avancemos. Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué dice la palabra? Dice... Más el fruto del Espíritu es, léalo conmigo por favor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y ahora viene mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto, es un resultado de haber estado con Dios. Dice que cuando Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí, bajó y dice que su rostro brillaba. Tuvieron que ponerle un velo, algo encima de la cara porque la gente no lo podía ver, era como un sol. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, el rostro debe iluminar algo especial. Amén.
Por lo tanto, la mansedumbre marca el nacimiento de un nuevo espíritu, como se los dije. Aflora, es instantáneo, Dios lo hace, es una obra del Espíritu, gloria a Dios. Y esta mansedumbre nos da la capacidad para oír la palabra de Dios. Santiago 1:21. ¿Por qué la gente rechaza la palabra? ¿Por qué la gente odia a veces cuando Dios le habla? Y dice, no, es una palabra carnal, es el hombre el que está hablando. Pero mira, cuando hay mansedumbre, puede ser una palabra durísima, pero usted la recibe porque ha nacido de nuevo y hay un cambio en usted y hay humildad, hay sujeción y usted dice, esta palabra es para mí. Mira, léalo por favor. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, dice, ¿qué cosa? Con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Dice, porque esta palabra puede salvar vuestras almas. Y no tan solo la suya, sino que la de su familia, la de sus amigos y de todo aquel que le escucha. Gloria a Dios. Cuando usted no acepta la palabra con mansedumbre, la rechaza y hace que todos los que le siguen rechacen la palabra también. Y cuando uno es de bendición y bendice. Pero cuando uno está con el rechazo y con la maldición, todo lo que está a su alrededor es contaminado. ¿Aló? Recibid esta palabra con mansedumbre, viene de parte del Señor. Esta palabra viene de parte del Señor para su vida. Hay partes, claro, que son difíciles, que son duras de entender, que son a veces nos golpean, nos hieren a veces, porque la palabra dice que es como una espada, pues hermano. ¿Aló? No dice que la espada es una manito de estas para rascarse la espalda. De estas manitos que hay que venden en la feria a 500. ¿La ha visto usted? Ya me pica y me rasco ahí. No, la palabra es una espada que entra, que corta, que hace daño. Pero lo hace porque quiere limpiarnos, quiere sacar lo que está malo en nuestras vidas. Por eso la palabra tiene otra virtud que se llama el aceite. Símbolo de la curación, es decir, Dios te abre el corazón, te lo limpia y después te echa aceite que te cicatriza, que te aborra todo. Usted sabe que cuando alguien tiene una cicatriz le echan aceite humano, ¿lo sabe usted eso? Porque ese aceite borra las cicatrices. ¿Cuánto más el aceite del cielo borrará toda cicatriz y toda herida? Amén. Avancemos al paso 4. ¿Me dan 5 minutos más? Amén. Pero tienen que decir un amén fuerte, si no lo dejamos aquí. Avanzamos al paso 4. Amén, amén. El paso 4 es el apetito. Hambre espiritual. Nadie puede llegar lejos en las cosas del Señor si no siente hambre por Dios. Y esta es un hambre permanente. Como esa hambre que tienen los adolescentes que no se llenan con nada. Pero si recién comiste, no importa, pero el adolescente está en el desenrollo y siempre está comiendo. ¿Se ha fijado? Y es flaco, pero come y come como más que lima nueva. Y siempre quiere estar comiendo y etcétera, etcétera. Y es un hambre insaciable. Porque está en una etapa de crecimiento. ¿Aló? ¿Cuántos dicen, Señor te está hablando, recibí la palabra, recibíla? Está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, por lo tanto siente hambre. Otros ya se desarrollaron y sienten hambre igual. Pero esa misma hambre que sentimos, debemos sentirla en nuestro espíritu. Y esa se llama el hambre espiritual. El hambre espiritual es el cuarto paso y nadie va a crecer en Dios si no siente hambre de Dios. Y el hambre de Dios significa exactamente eso. Significa que yo tengo hambre de Dios. No lo puedo describir. ¿Cómo le explico el hambre por Dios? No se puede describir. Hay que experimentarla.
¿Cómo yo le explico a alguien lo que es el hambre si yo no he pasado hambre? Tengo que pasar hambre para poder sentir y saber lo que siente alguien que está pasando hambre. Esa hambre que te enferma, esa hambre que te da rabia, esa hambre que te hace comer hojas de cuaderno con sal. En serio, esa hambre que tú pescas el cuaderno, lo mueles, le echáis sal y una cáscara de limón verde de eso, del árbol y haces un enjuje y eso te lo comes porque tienes hambre, hay mucha hambre. ¿Cómo alguien puede saber lo que es el hambre espiritual si no lo ha experimentado? El hecho de que estemos aquí después de 4 días de prédicas, de derramamiento de poder, de unción, de haber tocado música, de haber estado tantas horas hasta las 11:30 de la noche, todos los días. La gente eso lo llama fanatismo, lo llama estupidez, locura, lo que tú quieras. Pero a pesar de haber estado 4 días colmados de la presencia de Dios y llenándonos de Dios, hoy domingo en la mañana ya teníamos hambre de Dios y queríamos estar en su casa una vez más porque tenemos hambre de Dios. Tenemos hambre de Dios. No lo bajen. Tenemos hambre de Dios. El Salmo 73, versículo 25, dice uno de los versículos más maravillosos de la Escritura. Léalo por favor conmigo. 73, versículo 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. Como dice ese cántico, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Bájame un poquito. Nada deseo en la tierra. Esa hambre debemos sentir a diario. Esa hambre se manifiesta cuando deseamos estar en la casa de Dios, cuando deseamos estar en la presencia de Dios. En Mateo capítulo 5, ¿cierto? Donde estamos leyendo la base de nuestro mensaje. Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a seguir teniendo hambre. Dice eso su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque se van a morir de hambre. No, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, de justicia de Dios, porque ellos serán saciados. El hambre del mundo se pasa con un completo, se pasa con una cazuela. Pero el hambre de Dios no lo quita nadie, sino es Dios mismo que te llena y te satura. Y su Espíritu Santo te inunda. Solamente Dios puede satisfacer el hambre de nuestras almas. Y este hambre tiene que ser a diario, no una vez por semana, no una vez al mes, no sé cómo lo hace la gente que viene una vez al mes a la iglesia, no sé cómo lo hacen, ya están acostumbrados al hambre, parecen presos de estos de los nazis, como de estos flacos que ya no comían una vez a 3 meses. Así están espiritualmente, así, es como si yo los viera con el uniforme ese a rayas. ¿En serio? Y un número tatuado aquí. ¿Lo ha visto usted esos reportajes de los campos de concentración? Porque comían una vez cada 3 meses estos. El hambre debe ser a diario. El hambre debe ser como ese ciervo que brama por las corrientes de agua, que grita y dice: tengo sed. Es esa sed apasionada. Es como el niño, escriba, es como el bebé cuando desea la leche de la mamá. Yo tengo mi hermana, tuvo hace poquito a mi sobrino, ¿cierto? El Samuel, no, el otro, el Tomás, es que ya son varios ya. El Tomás, el más chiquitito, bueno para tomar leche el hombre, pero la embarró.
Está pegado y lo saca de la leche y de nuevo y llora y allí está. Pero el hombre toma y toma y toma y hasta que hace este gesto, mira, hace así y ahí se suelta y queda así en el coche. Pero mientras no tenga ese gesto, pide y pide y pide y pide y pide leche. Yo sé que hay varias mamás que se están acordando, ¿ah? ¿Cierto? El bebé cuando hacía, como que la bota en el pezón, ¿no has fijado? Y quedan con una sonrisa y... Primera de Pedro 2:2 nos da ese ejemplo. Eso es lo que dice la Biblia. Mira, léalo. Primera de Pedro 2:2. Mira, dice, desead como niños recién nacidos. ¿Se fija? ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el ejemplo que les di es total y absolutamente válido. Usted debe desear la palabra del Señor como el Tomasito desea la leche de mi hermana. Debe desear beber de la leche del Señor. ¿Y sabes tú cuál es esa leche? Esa leche no te la da otra cosa que esta bendita palabra. Esa leche no te la da otra cosa que esta bendita palabra del Señor. Aleluya. El cántico te ayuda. La alabanza te ayuda, la adoración te ayuda, pero la leche no adulterada viene de aquí, de esta palabra. Usted puede tener horas y horas de cántico y de alabanza, eso te va a ayudar. Es como el postre, ¿me entiende? Pero la leche, la carne, el pan, el agua, la vida, siempre va a salir de la lectura y de la exhortación de esta palabra bendita. Amén. Ahora sí, denle el aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Oye, pero yo te aseguro que el Tomás, a pesar de que haga ese gesto y quede así, a la media hora clavado va a estar allí de nuevo. Tengo hambre. Y de nuevo colgado del Shaddai. El Shaddai significa el que amamanta, así significa. El pecho significa, el gran pecho significa el Shaddai, para que sepa usted. ¿Ah? Así que si le dicen así, el Shaddai está diciéndole algo. Entonces, a pesar de que el Samuel se agarre del Shaddai y quede así extasiado, perdón, el Tomás, bueno, el Samuel también, y el Tomás quede así, al rato va a estar pidiendo de nuevo. Así debemos ser nosotros. ¿Aló? ¿Me está escuchando? ¿Aló? Así debemos ser nosotros. Cada reunión que salíamos del Congreso a las 11:30 de la noche, así llenos de la presencia del Señor, extasiado. Pero en la mañana cuando amanecía, tengo hambre de nuevo. Necesitamos ir a la casa del Señor. Necesitamos danzar, tocar, escuchar del Señor. Ver a mi hermano, compartir con mi hermano. Eso también es parte de nuestro crecimiento. De abrazar a mi hermana, abrazar a mi hermano, abrazar al pastor. Se escucharon los grillos, pero igual. Yo entiendo que también usted anhela ver a sus pastores, hermano. Amén. 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 Salió más seco que... Amós 8:11. Terminamos con eso. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor. Apáguelo un poquito. No siga leyendo. Hermanos, queridos, no siga leyendo, por favor. Pero usted siga tocando, no pare. ¿Sabes? Hay gente que dice que los últimos días van a ser muy malos, que la gente no quiere nada con Dios, que las iglesias se van a vaciar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que va a haber un tiempo de parte del Señor en el cual va a haber una comezón, va a haber una necesidad de oír palabra del Señor. Y yo quiero que usted se prepare.
Y yo quiero que usted le pida al Señor, Señor, hazme utilizable. Y yo quiero que usted que está por primera vez y usted que está como visita, pueda decirle, Señor, Señor, ánclame en este lugar. Señor, hazme crecer, porque llega ese tiempo, queridos hermanos. Llega ese tiempo, y ese tiempo es hoy, en el cual se va a cumplir esta palabra que vamos a leer ahora. ¿Qué dice esta palabra? Léala. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esos son estos días donde la gente tiene necesidad, donde la gente y nuestros familiares tienen necesidad de oír, pero no de oír cualquier cosa, sino que de oír palabra de Dios. Por eso esta iglesia tiene futuro, por eso este ministerio tiene futuro, porque en esta iglesia amamos la palabra del Señor, queremos la palabra del Señor, nos gusta tomar apuntes, nos gusta anotar, porque entendemos que de aquí viene la bendición para nuestras almas. Aleluya. Vienen esos días en los cuales, dice el Señor, habrá hambre de oír palabra de Dios. Permita al Señor que esta sea una gran panadería espiritual, donde haya pan en abundancia. Como decía la profeta ayer, con tan solo 5 panes y 2 peces, hemos logrado hacer tantas cosas para el Señor. Y Dios multiplicará la palabra de bendición que sale de este lugar. Y Dios multiplicará su bendición para afectar a cientos, para afectar a miles. Hermanos, hay iglesias que están diseñadas para ser chiquititas, para ser de 3x6, para tener 20, 30 personas. Hay iglesias que están así en los misterios de Dios. Yo no entiendo, pero los que siempre les he dicho y que ojalá guarden en su corazón, este ministerio no es así, no está diseñado para 20 ni para 30. Este ministerio está diseñado para afectar a cientos y a miles, a cientos y a miles. Y usted mínimo diga amén, Señor, así es, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Este ministerio Dios lo ha llamado para afectar a cientos y a miles. Si usted no está de acuerdo a eso, hermano, entonces hay algo que no está bien. Dios ha levantado este ministerio para afectar a cientos y a miles, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet, a través de la prédica a la calle, a través de compartir. Este ministerio no se va a quedar así como está, como usted lo ve. Vamos a afectar nuestra comunidad. Vamos a llegar a cientos y a miles. A cientos y a miles. Levante su mano y diga amén. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Alguien tiene que tener hambre. Alguien tiene que despertársele el hambre por las cosas de Dios. Alguien tiene que abrírsele los ojos y entender que la mies es mucha, que Dios tiene mucho para ofrecer a sus hijos. Aleluya. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad no tiene nada que ver con la cantidad de personas o más o menos. Tiene que ver con este hambre y con este desear ver la gloria de Dios en nuestra comunidad. Aleluya. Al diablo le revienta que nosotros hablemos estas palabras. Le revienta que hablemos de crecimiento, le revienta que hablemos de prosperidad, le revienta que hablemos de bendición, le revienta que hablemos de bendición económica, le revienta. ¿Sabe por qué le revienta? Porque sabe Dios que esa es la verdad, esa es la verdad. Dios nos ha llamado para ser de bendición. Dios nos ha llamado para ser de bendición a cientos y a miles. Y vamos a luchar, y vamos a perfeccionar nuestra prédica, y vamos a invitar predicadores de más calidad, y vamos a danzar mejor, y vamos a tocar mejor, y vamos a hablar mejor, porque Dios tiene un gran futuro para este ministerio. Dios tiene más. Aleluya. Al diablo le revienta que se hable así. Al diablo le gusta que todos se hablen pequeñito. La que chiquitito, que tecito, que la catito, que chiquitito. Todo chiquillo. ¿Aló?
Pero cuando alguien se levanta y abre su boca y dice, no, no, Dios tiene más, Renca merece más, Santiago quiere más, Chile quiere más, y Dios dice desde lo alto, voy a enviar un hambre, proyéctelo por favor, voy a enviar un hambre en los últimos días, y yo necesito panaderos y necesito panaderas y necesito panaderías grandes, porque el hambre que yo voy a mandar va a ser tan grande que tienen que tener la capacidad de alimentar a cientos y a miles, dice el Señor. Prepárese, iglesia. Prepárense, danzarinas. Prepárense, músicos. Prepárense, los líderes, los diaconisas. Prepárense. Porque la bendición que viene sobre este ministerio es tan grande. Usted no se lo imagina. Yo lo he visto en un sueño. No sé si usted lo ha visto en sueño. Se nos ha hablado, se nos ha profetizado. Lo hemos visto en sueño. Y si no hubiera nada de eso, aunque no hubieran sueños ni profecías, que las hay, si no hubieran esas cosas, la palabra del Señor a mí me dice que para el que cree todo lo es posible. Para aquel que cree todo lo es posible. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Todo le es posible. Todo lo es posible. Tenemos que crecer. Tenemos que llegar a ser un ministerio de influencia en la comunidad. Un ministerio que tengan que saber y las autoridades reconocer que algo Dios está haciendo en Renca. Algo Dios está haciendo en la comunidad. Aleluya. Que Dios está usando gente humilde, que Dios está usando gente sencilla, sin grandes capacitaciones, sin grandes recursos económicos, sin grandes propiedades, pero Dios está tomando pescadores simples, panaderos y gente humilde para avergonzar a los que se creen ser algo. Dios hará grandes cosas en medio de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y no lo hará porque lo dice un predicador. Y no lo hará simplemente porque lo dice el pastor José Luis. Lo hará porque Él quiere hacerlo, porque su anhelo es salvar las almas. Aleluya. Su anhelo es salvar las almas, no que se pierdan. Dice que el deseo de su corazón es que todos procedan al arrepentimiento. Y eso no va a ser posible si no hay un hambre por Dios. Aleluya. Si no hay un hambre por Dios, un hambre por entender que las cosas del Señor son más de lo que nuestros ojos ven. Dios te da algo y tú quieres más. Dios te da algo y tú quieres más, porque hay hambre y esa hambre no se puede saciar. Está allí en tu interior. Pongámonos de pie, iglesia. Pero no vaya al baño. Cierra sus ojos. No se distraiga. No se distraiga. Dígale al Señor, dame hambre y pasión por ti. El hambre es sinónimo de la pasión. Si tú tienes hambre, ¿sabes tú, iglesia? Escucha. El hambre es uno de los instintos más básicos del ser humano. El hombre cuando llega a una etapa de morirse de hambre es capaz de comerse incluso hasta el hijo. Así lo ha demostrado de la historia, ¿o no? ¿Sí o no? Es capaz de comerse hasta otro ser humano cuando ya el hambre le supera. El hambre te impulsa a hacer cosas que nunca haría en un estado normal. Porque es un hambre. Tiene que ser saciado, tiene que ser suplido. Por eso dígale al Señor, Señor, pone esa hambre en mí. Pon esa hambre en mí. Esa hambre que no me deja estar tranquilo. Esa hambre que hiere. Esa hambre que debilita. Esa hambre que hace, Señor, que tenga necesidad de algo más. Porque cada vez que tú sientes hambre, eso es sinónimo de que estás creciendo. De que estás creciendo. Si no sientes hambre por Dios es porque te has estancado. Y Dios no quiere gente estancada. Dios quiere gente que crezca. Y para crecer hay que tener hambre y comer de Dios. Aleluya. Alguien puede levantar su mano y decirle, Señor, quiero comer, quiero beber de la leche no adulterada, quiero comer la carne de Cristo, quiero beber del agua de vida, quiero beber la sangre del Señor que lava, que limpia. Aleluya. Levante su mano en obediencia a la palabra. Dígale, Señor, quiero comer, quiero beber, quiero crecer, Señor, llegar a la estatura de un varón perfecto.
Padre, quiero despejar mi vida y quiero limpiarme de toda mala influencia, de todo aquello que me está restando más que sumando, de todo aquello que está dividiendo más que multiplicando. Dígale, Señor, quita de mi vida toda mala influencia, toda palabra que me está llevando lejos de esta visión que hoy ha estado clarísima, clarísima como el agua hoy aquí. Y esa visión no va a cambiar, iglesia, porque es la visión que Dios ha puesto en el corazón. O te alineas a esa visión, o vas a perder la bendición y vas a perder el rumbo. El pueblo perece por falta de visión. Por eso dile, Señor, ayúdame a alinearme a esta bendición. Ayúdame a alinearme, a ponerme en línea con esta visión de reino. Señor, de alcanzar nuestra comunidad para ti. De poder crecer, Señor. De poder crecer en todos los aspectos. Quiero que seas prosperado en todo, dice la Biblia, así como prospera tu alma. Alguien puede levantar su mano y decirle, Señor, ayúdame a alinearme a esta visión. Ayúdame a ponerme en fila, a correr a la línea de batalla en pos de esta visión de reino, de afectar, de alcanzar, de enseñar, de capacitar, Señor, de equipar a cientos y a miles para alcanzar a muchos para tu gloria. Alce sus manos, mínimo dígame, iglesia. Mínimo dígame, Señor, así es, para tu gloria, para tu honra. Padre, estos días de capacitación, estos días de congreso, has limpiado nuestros ojos. Has, Señor, ratificado la obra en este lugar. Señor, si tú estuvieras enojado con nosotros, nos hubieras dicho palabra profética categórica y nos hubieras dicho esto y esto y esto. Pero tú has ratificado tu palabra, Señor. Has ratificado, Señor, la visión. Has ratificado los siervos. Has ratificado el trabajo y la presencia tuya en este lugar. No nos queda otra cosa más que obedecer, ser humildes, Señor, y avanzar hasta la estatura de un varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro lugar en Cristo, a no dejar botado nuestro puesto de trabajo. Ayúdanos, Señor. Alguien levanta su mano, alguien me dice amén a eso, alguien le dice, Señor, pon hambre y pasión de ti en mí. Aún los nuevos, a aquellos que están de visita, dígale, Señor, quiero experimentar esta hambre. Quiero saber de lo que está hablando el pastor. Quiero experimentar, hay algo que en mí se ha despertado. Hay algo que en mi interior se ha despertado. Hay algo que estoy sintiendo en mi interior. Hay algo que en mi estómago interior. Hay algo que está allí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, el Señor está en este lugar. Dígale, Señor, pon hambre y pasión y sed de Dios por ti, Señor. Quiero servirte, Señor, más que ayer, más que ayer. Hay mucha gente, hermanos, si me dieran 1,000 pesos por cada gente que me dice, ¿sabe, pastor? Yo antes le servía al Señor de una manera, yo antes hacía tal cosa y esto, y antes, seríamos millonarios. Pero el ayer ya pasó. Hoy Dios te necesita. Hoy Dios te necesita. Hoy Dios quiere tus manos. Hoy Dios quiere tus labios. Hoy Dios quiere tu cuerpo. Hoy. La respuesta a la pregunta siguiente, tú la tienes que dar. ¿Vas a seguir lamentándote de lo que viviste antes? ¿Lo que pudiste haber hecho? ¿O vas a tomar este camino? Y vas a decirle, Señor, quiero crecer. Pon en mí la humildad, pon en mí el arrepentimiento, pon en mí, Señor, la mansedumbre y pon en mí esta hambre de crecer. Aleluya, aleluya. El Señor nos bendiga, hermanos. El Señor nos bendiga, hermanos. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar los siguientes 4 pasos que nos quedaron pendientes. Se los digo así en línea para que lo vaya practicando y entendiendo. El 5 es la misericordia. El 6 es la pureza de corazón. El 7 es la pacificación. Y el 8 lo vamos a dejar allí inconcluso para que pueda venir este otro domingo, hermano, a recibir de la palabra del Señor.
Sí, porque si le doy la escalera completa capaz que no quiera venir, entonces por eso le dejé un peldaño ahí para que tenga que venir a recibir la palabra del Señor. Amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Es para Él, así que más fuerte, es para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.